bien, quiero hacerte nada más un resumen rápido de lo que son de las funciones, que te sirva de repaso y que te sirva pues como de sinopsis. En tu investigación viste los tipos de función, que son las funciones inyectivas, suprayectivas o sobreyectivas y las biyectivas, ¿cierto? Bueno, entonces resumiendo nada más, imagínate que A es el dominio de la variable independiente y B es el dominio de la variable dependiente, o sea, el contradominio o rango o codominio. Bueno, la cuestión es que una función es inyectiva si para cada uno de los valores que hay en este dominio, para cada uno, hay también un valor aquí en el contradominio. Y un valor y nada más ese valor. Es decir, no hay nada de que este mismo valor generó otro acá en el contradominio. Entonces, para que una función sea inyectiva, de hecho, se da la siguiente regla, que si la función de A evaluada en A es igual a la función de B, esto quiere decir, o sea, esto implica que A es igual a B. ¿Sí? Es decir, si al evaluar la función te da cierto número, digamos 3, es porque viene de la misma X. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, digamos Y igual a 4 menos X. ¿Sí? Entonces, si esta función te da 3, es porque acá es, ¿qué debe ser? Debe ser 1, ¿verdad? Entonces, cuando X es 1, siempre va a dar 3. Si es otro valor de X, digamos 2, pues te va a dar otro valor en el contradominio, ¿ok? Que en este caso sería 2, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la inyectiva. ¿Cómo le hago al menos yo para recordar esto? La inyectiva se basa o se enfoca en que todos y cada uno de estos valores en el dominio A, o sea, en el dominio de la función, que cada uno de esos valores tenga un valor acá. En eso uno y solamente un valor acá. Pero eso es lo que está diciendo la clasificación de función como inyectiva. Ojo, esta puede tener, para cada uno de estos valores, puede tener un valor acá, pero puede haber valores que están por aquí en el contradominio que no son generados por ninguno de los valores de el dominio. Entonces sigue siendo una función inyectiva, pero fíjate que al hablar de inyectiva, entonces por eso digo que nos fijamos en que esté completamente cubierto el dominio de A. ¿Sí? Esa es inyectiva, fijándonos en el dominio de la variable independiente. ¿Ok? Recuerda que toda función es una función que va de un dominio, un valor que hay en un dominio, a un contradominio. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo de función inyectiva. O sea, para cada valor de X hay un valor de B. Perdón, para cada valor de X hay un valor de Y. O sea, para cada valor en el dominio A hay un valor en el dominio B. Muy bien, vamos a las siguientes. Ahora, la suprayectiva. La suprayectiva se enfoca
en la cobertura que tiene el dominio B. La regla de la sobreyectiva es que cada uno de estos valores es generado por al menos un valor del dominio de A. Y fíjate que digo al menos porque entonces quiere decir que este valor lo pueden haber generado dos valores diferentes en el dominio de A, ¿sí? O podrían ser 3 o más, pero quiere decir que al menos un valor, al menos, pero pudieran ser más, ¿ok? Un ejemplo, pues es el clásico y igual a x cuadrada. Porque aquí en este caso, por ejemplo, si el valor de la función es 9, pues esto pudo haber sido generado por un 3 al cuadrado, ¿verdad? O sea, por 3. O también pudo haber sido generado por menos 3 al cuadrado. Aquí estaría, menos 3, ¿ok? Pero lo importante es que en la sobreyectiva, todos los valores del contradominio son generados por el dominio, ¿sí? No necesariamente así en una manera 1 a 1, pero sí todos los valores están generados acá. Entonces, ahora vamos a la siguiente, que es la biyectiva. Y que la biyectiva pues es cuando es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues ahí es cuando ya restringimos ambas definiciones y decimos a cada valor de el dominio le corresponde solo un valor del contradominio, ¿sí? Y a cada valor del contradominio sabemos que es generado, fíjate, la definición de sobreyectiva dice por al menos un valor en el contradominio, perdón, por al menos un valor en el dominio, pero como estamos diciendo que estas funciones es al mismo tiempo inyectiva, entonces no quedaría que un valor en el contradominio fuera generado por dos, por ejemplo, por dos valores en el dominio, porque eso ya no sería inyectiva. Entonces, cuando es biyectiva, se da el caso de que un valor en el contradominio es generado por nada más un valor en el dominio, ¿sí? Entonces, pero al ser inyectiva y al ser suprayectiva quiere decir que todos los valores del dominio quedan cubiertos. Todos los valores del dominio quedan cubiertos, es decir, cada valor, todos y cada uno de los valores del dominio tienen algún valor acá en el contradominio. Y no solamente eso, esos valores que tienen acá en el contradominio son todos los valores que conforman ese contradominio. ¿Por qué? Porque se da la sobreyectividad del contradominio de que cada valor del contradominio tiene quien lo generó acá. Entonces, todos los valores del contradominio son cubiertos, todos los valores del dominio son cubiertos. ¿Ok? Eso es la función biyectiva. Y nada más ahorita como ejemplo de una función, por ejemplo, que no es inyectiva, sería la función esta y igual a 1 sobre x, definida en el dominio de los números reales, ¿sí? Si la definimos en el dominio de los números reales, para el valor x0, o sea, el valor aquí x igual a 0, no hay un valor en el contradominio. No existe un valor porque no está definido. Entonces, esta no sería una función inyectiva. ¿Cómo la podríamos hacer inyectiva? Cambiando el dominio. Diciendo, vamos a hacer esta función, pero el dominio ahora va a ser x diferente a 0. Que, ojo, esto de x diferente a 0 nos parte
el dominio en dos, porque una parte del dominio es x menor que 0. Si te fijas, esto implica un rango abierto de menos infinito hasta 0, pero abierto ahí en ese extremo, es decir, no incluye el 0. Y el otro pedazo de dominio sería cuando x es mayor que 0. Igualmente esto implica un rango desde 0 exclusive hasta más infinito, ¿sí? Y evidentemente pues el rango total del dominio sería menos infinito hasta 0 exclusive en unión del dominio de 0 exclusive hasta infinito positivo. Entonces, si cambiamos el dominio de la función, si decimos, esta función, pero definida nada más para este dominio, entonces sí, ahí ya es una función inyectiva, porque para cada valor de x, para todos y cada uno de los valores de x en este dominio, o sea, en estos rangos, hay un valor de y acá en este otro. Y cada valor de y generado que esté en este dominio también tiene un valor generado para acá. Y entonces el contradominio, todos y cada uno de los valores que tiene el contradominio vendrían de este dominio de acá. Y digo todos porque aquí, si tú haces tu gráfica, te darás cuenta que y empieza a irse al infinito, pero de una forma continua, es decir, todos los valores los toma y, todos los valores positivos y negativos. Y pues eso es el resumen de las funciones. ¿Qué te parece?